Episodio número 5. ¿Juzgar o no juzgar? He ahí el dilema. Expandiendo la conciencia. Un espacio dedicado para trascender las creencias que te impiden conectar con tu verdadera esencia. Prepárate a escuchar reflexiones que llevarán tu conciencia a lugares nunca antes explorados, para lograr paz interior, armonía, bienestar y felicidad en tu vida. Con ustedes, el escritor y conferencista Daniel López de Medrano. Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos al episodio número 5 del podcast Expandiendo la Conciencia. En el programa de hoy compartiré con todos ustedes mis reflexiones sobre un tema muy controvertido, tanto dentro como fuera de los llamados grupos espirituales. Me refiero al concepto de no juzgar al prójimo. Lo primero que me gustaría aclararles es que la idea de no juzgar no es algo que solo escuchamos en los grupos Nueva Era. En realidad tiene su origen en un versículo de la Biblia que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero en realidad este pasaje de la Biblia nos invita a no distinguir lo bueno de lo malo. Definitivamente el acto de no juzgar se ha malinterpretado y muchas veces se ha manipulado por muchos grupos autodenominados como espirituales. Piensen por un momento, si ustedes fueran ladrones, los policías serían los malos de su historia. Pero si ustedes fueran los policías, los malos serían los ladrones. Lógico, ¿no? Si lo analizan desde ese punto de vista, lo bueno o lo malo solo es una cuestión de perspectiva. Ahora, vamos a hacer un ejercicio de reflexión. ¿Qué opinas tú de un hombre que roba comida para poder alimentar a sus hijos? Según las leyes que rigen la sociedad, él es un ladrón y debe pagar por eso. Pero, ¿te has puesto a pensar qué harías tú en esa situación? Interesante, ¿no? No busques la respuesta desde tu situación actual. No me vengas con eso de que yo buscaría trabajo antes de robar, Daniel. No, vamos a pensar que esa persona también buscó trabajo y se le cerraron muchas puertas antes de tomar la decisión de robar para poder llevarle un pedazo de pan a sus hijos. Entonces yo pediría ayuda antes de robar, me dirían muchos de ustedes. Vamos a suponer que esa persona también pidió ayuda. Se puso en una esquina con un letrerito, pero muchos pasaron a su lado sin tomarlo en cuenta. Y otros tantos llegaron a pensar: pero qué vago, si tiene 2 brazos y 2 piernas, ¿por qué no busca trabajo? Seguro que está pidiendo para drogas. ¿Le suena conocido? ¿Cuántas veces han dicho eso? Ahora, reflexiona de nuevo. Si después de intentar de todo, no has logrado darle algo de comida a tus hijos que tienen 3 días sin comer, ¿tú no robarías algo de comida? Yo no sé tú, pero yo tengo claro que sí lo haría. A eso me refiero con el no juzgar. Debemos ponernos primero en el lugar de la otra persona antes de pegarle una etiqueta en la frente. Pero debemos tener muy claro que el no juzgar, es decir, el no sentir la necesidad de poner una etiqueta de bueno o malo a una situación determinada o a una persona, solo lo puede entender una persona que ha trascendido de alguna forma la dualidad de la tercera dimensión. Por eso no podemos pretender que este concepto lo entiendan las personas que aún se mantienen sumergidas en la dualidad. A continuación, les daré un ejemplo extremo de lo que estoy tratando de explicarles. ¿Cómo podemos decir que un hombre que violó y asesinó a una niña de 6 años no realizó un acto considerado como malo? Sería como vivir fuera de la realidad. Y una opinión como esa nos quitaría toda credibilidad ante los otros seres humanos que aún están experimentando la dualidad, porque simplemente no nos entenderían. Es más, haríamos que las otras personas que aún vibran en la frecuencia dual vean la espiritualidad como una farsa. No podemos negar que lo que hizo ese hombre desequilibró la energía del amor incondicional.
estamos claros que ha podido ser una compensación de karma o simplemente actuó haciendo uso de su libre albedrío basándose en su realidad personal. Pero definitivamente no podemos pretender que esto lo entienda una persona que aún está experimentando una conciencia de tercera dimensión. Es algo absurdo. La clave a todo esto es muy simple de entender. La he reflexionado por mucho tiempo en mis horas de meditación. Es evidente que una persona que actúa de esa forma está vibrando en la frecuencia más baja de la tercera dimensión. Por lo tanto, debe asumir las consecuencias que se van a generar por sus actos bajo su mismo estado vibratorio. Y eso implica ir a un juicio legal y cumplir un tiempo en la cárcel. Y algo que él no sabe todavía es que sus actos también tendrán repercusiones bajo las leyes que controlan las dimensiones superiores. Muchos pueden estar preguntándose en este momento, entonces, ¿qué digo si alguien me pregunta mi opinión sobre una situación como esa, Daniel? En ese caso, yo diría lo siguiente: ese tipo de actos no vibra con mi nivel de conciencia actual. ¿Te fijas? Se puede dar una opinión sin necesidad de usar etiquetas, pero eso no significa que estamos de acuerdo con lo que hizo. Amigas, amigos, todo lo que aceptamos o no aceptamos en este momento es el reflejo de la frecuencia de vibración en la que estamos. En pocas palabras, tu vibración interna es el filtro que define tus pensamientos, tus palabras y por consiguiente, tus actos. Entre más estés desconectado de tu esencia, más actos en contra de tu prójimo vas a realizar. Debemos ver este proceso de ascensión de la conciencia de la raza humana como una carrera de relevos y entender que todas las personas son necesarias en este proceso, sin importar su estado vibratorio. Cada estado de conciencia impulsa al estado de conciencia que está inmediatamente después, vibracionalmente hablando, por supuesto. Por esa razón, las personas que juzgan las cosas como buenas o malas desde la conciencia de la tercera dimensión son necesarias para impulsar esa dimensión de conciencia. Por otro lado, las personas que hemos superado la dualidad, por lo menos en este sentido, debemos mandar nuestra energía de amor a esos niveles de conciencia para que el proceso de purificación se realice lo mejor posible. Cuando pasamos a un estado de conciencia que tiene una vibración más alta que la tercera dimensión, no existe el juzgar, por la sencilla razón que bajo ese estado de conciencia nadie podría cometer un acto como el que di de ejemplo. Pero sería absurdo intentar explicar este mismo concepto en una dimensión de conciencia donde la gran mayoría vive desconectado de su esencia y no reconoce su divinidad en los otros seres vivos. Sin embargo, es muy importante no olvidar que el estar vibrando en una conciencia más alta que la tercera dimensión no nos hace superiores a los otros seres humanos. Todos en esencia somos iguales y no debemos sentirnos separados unos de otros. El no juzgar solo es válido fuera de la dualidad, pero mientras que estemos conviviendo diferentes estados de conciencia en el mismo espacio físico, es decir, el planeta Tierra, debemos entender que existen muchas situaciones en las que podemos intentar transmitir el concepto de no juzgar a las otras personas, pero igualmente existen muchas situaciones extremas en las que no se debe hacer, porque generarías que la otra persona se bloqueara por completo a este concepto. Y te doy una clave. Si de verdad has logrado elevar tu vibración de conciencia, se te haría muy fácil comprender a los que aún vibran en dualidad. Si por el contrario te molesta que las otras personas juzguen, es porque aún sigues en dualidad. Y por último, debes entender que el dejar de juzgar no es una actitud que se asume desde la lógica mental o por imitación de la forma de pensar del gurú de moda. Amigos, amigas, dejar de juzgar se debe asumir desde el corazón.
Si te gustó esta reflexión, por favor deja una reseña 5 estrellas en iTunes. Eso nos ayudará a que el mensaje le llegue a más personas. O también le puedes dar me gusta si estás escuchando este audio en la dirección podcast.lopezdemedrano.com. Antes de terminar, me gustaría recordarte que ya está disponible en Amazon mi nuevo libro El Poder de la Reflexión, en donde te enseño diferentes técnicas para lograr expandir tu conciencia haciendo uso de la reflexión. Amigas y amigos, muchísimas gracias por formar parte de mi realidad. Les envío un abrazo energético y los espero en el próximo episodio.